El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 8:11 en la mañana. Tengo el agrado de dialogar en los siguientes minutos con un político de dilatada trayectoria. Fue presidente del Congreso Nacional, ministro de Estado, diputado de la República. El señor ingeniero Carlos Vallejo López nos acompaña en esta mañana. Señor ingeniero, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, señor periodista. Un placer saludarle y nuevamente un gusto estar en su radio. Gracias al ingeniero Carlos Vallejo López. A ver, tenemos un presidente de la República que según las empresas encuestadoras tiene porcentajes que lo ubicarían como de los más bajos a nivel histórico de estos 41 años de vida democrática. La empresa encuestadora Clima Social le da un 10% de calificación positiva de gestión, la empresa Ceratos un 8% de credibilidad. Tenemos una Asamblea Nacional que según Ceratos tiene el 5% de credibilidad y apenas el 2% de los ecuatorianos cree en la palabra de los legisladores. ¿Cómo leemos estas cifras, ingeniero Carlos Vallejo López? Bueno, yo diría que en el primer caso, en la del señor presidente de la República, es obvio que tenga un resultado tan negativo. Primero porque en lugar de continuar con una tendencia, y hablemos de tendencia, que impactaba positivamente en los sectores populares por cambios radicales que se dieron, guste o no guste, en el país, cambió drásticamente y rápidamente a una tendencia de derecha. Para todo el país es obvio que la derecha ha gobernado durante estos 3 años con el presidente Moreno. No es un secreto, es una cosa a voces, está visible. La derecha maneja, aunque hoy en la campaña quieran hacer ya distancias, maneja el país. Y el modelo neoliberal no funcionó. No funcionó antes y no funciona ahora. Cierto es que se heredó una crisis proveniente de la caída del precio del petróleo. No tendremos mucho tiempo para analizar esos problemas, pero no es menos cierto que al cambiar el modelo y depender de organismos internacionales y no buscar alternativas de solución a los problemas sociales, le desgasta al gobierno. El ofrecimiento de la derecha de siempre, del neoliberalismo, de que hay que crear más riqueza para luego repartir, nunca se reparte, nunca llega a repartir. A eso súmele la pandemia, muy mal manejado. El coronavirus lamentablemente viene a agudizar el problema económico del país, sobre todo el sector productivo, pero no hay una estrategia, una política de Estado que modifique y cambie. Solo le pongo un ejemplo. Se dicta una ley humanitaria para contrarrestar el problema del virus y hay un gran capítulo para fomentar la producción, incrementar el crédito. El viacrucis de un crédito es impresionante. En banca pública, en banca privada. Esto agudiza entonces la crisis. Y un mal manejo económico, un equivocado manejo económico, hace que el pueblo ecuatoriano desconfíe del gobierno. Por otro lado, la Asamblea. Siempre el Parlamento ha tenido mal prestigio. Siempre. Porque el pueblo ecuatoriano espera acciones, obras. Y el Parlamento está para discutir leyes, trabajar en función de la legislación y de la fiscalización. Lamentablemente, algo que siempre ha habido en la historia del país y del mundo entero, siempre ha habido actos de corrupción, mínimos, máximos, medianos, y en esta ocasión agravados por problemas de actos totalmente inmorales, acusando a legisladores, tendrán que probarlos,
eso desgasta más al Parlamento ecuatoriano. Eso hace entonces una posición del pueblo ecuatoriano de cansancio, de fastidio con el manejo político, con el gobierno y con la Asamblea. ¿Usted es de los que piensa, ingeniero Carlos Vallejo, que la derecha, expresada en varios líderes como Jaime Nebot del Partido Social Cristiano o Guillermo Lasso de Creo, quienes se ubican en el centro hacia la derecha del espectro ideológico político del Ecuador, ¿usted cree que esa derecha ideológico-política cogobernó o cogobierna con el presidente Moreno? Sí, yo digo que sí. Prueba de ello son los cargos importantes. Ministro de Finanzas es un hombre de la extrema derecha, puesto por los partidos políticos de derecha, aunque hoy quieran sacarse el cuerpo, puesto por las cámaras de la producción, y ahí está el manejo del país. El ministro de Finanzas con el presidente de la República, cuando hay conocimiento, manejan la economía del país. Y aunque haya una política de Estado para el área social o para el área productiva, si el ministro de Finanzas no abre la llave y cierra la llave, no hay política de Estado. Es ahí, y ahí se ha concentrado el poder, y en otros muchos cargos del sector público que están manejados por la derecha. Y con ese, digamos, con ese análisis o bajo ese análisis, ¿cómo ve usted los últimos 9 meses y un poquito más de gobierno de Lenín Moreno combinados con el proceso electoral que se avecina, ingeniero Vallejo? Se va a manejar exactamente igual que se está manejando en el campo productivo, en el campo de desarrollo y en el campo económico. ¿Usted cree que no habrá ningún cambio? Yo no veo que va a haber ningún cambio, lamentablemente, no va a haber ningún cambio y hay que esperar que con el próximo gobierno se pueda dar un cambio radical, porque si no hay un cambio radical, la crisis que le viene al país agudizada por lo de la pandemia, pero la crisis económica que le viene al país por la caída de la producción, por el problema de un país dolarizado que tiene que tener una política diferente, porque al no tener moneda propia nos vamos convirtiendo en un país importador y no productor exportador. No le culpen a otra cosa. Lamentablemente los macroeconomistas que pontifican en este país no quieren decirle la verdad. Solo toma en cuenta un factor ecuatoriano. ¿Por qué digo que se convierte en un país importador y no exportador? Antes, años anteriores, el tipo de cambio del dólar con el euro era 1.37. Eso quiere decir que un exportador que manda 1.000 euros a Europa recibía $1.370. Hoy, cuando el cambio cambia porque se revaloriza la moneda dólar, que dependemos de los Estados Unidos y no es decisión nuestra, por cada 1.000 euros que exporta, recibe $1.050. Ha caído en $320 los ingresos de los exportadores. Al revés, el importador que antes traía $1.000 1.000 euros, tenía que gastar $1.370. Hoy, para traer 1.000 euros importados, tiene que gastar solo $1.050. A eso súmele el Tratado de Libre Comercio con Europa, que alguien tendría que decir si la balanza comercial con Europa ha mejorado, ha incrementado el superávit para el Ecuador, o cada vez hay un déficit mayor porque importamos más cosas suntuarias y exportamos o lo mismo o menos de los productos de exportación. ¿Y usted cree que el mismo riesgo nos corremos con esta intención del gobierno de Lenín Moreno de adherirse ya como miembro pleno de la Alianza del Pacífico? Esto, digamos, se anunció la semana anterior tras la suscripción del acuerdo comercial con Chile. Es diferente lo de la Alianza del Pacífico. Yo creo que será positivo por muchas cosas relacionadas con el tema del mar, entre otras las que estamos viviendo ahora de las flotas pesqueras metidas en el continente ecuatoriano, en el mar ecuatoriano, casi metidas en el mar, en una franja entre Galápagos y el continente, y todo eso va a beneficiar en parte el comercio con el Asia, obviamente, pero no va a resolver los grandes problemas.
¿Cómo se resuelven los grandes problemas del agro, los grandes problemas productivos? Usted fue ministro de Agricultura y además usted ha estado ligado al sector agrario del país, ingeniero Carlos Vallejo. Mire, el sector productivo agropecuario tiene que ser el sector productivo en general, y después ojalá pasemos un poco a mirar el tema de la futura campaña y ver qué se puede aspirar del nuevo gobierno. El sector productivo agropecuario tiene dos sectores, el agroexportador y el de consumo interno. Y en eso hay que estar claros. Este país es un país ecuatorial, ni siquiera tropical, ecuatorial. Y al ser un país ecuatorial, su economía está basada en la producción tropical, en la producción de la costa. Ahí está concentrado los grandes sectores exportadores, cacao, banano, camarón, frutas tropicales, café, entre otros. La sierra tiene limitado flores y brócoli, pero en la sierra está concentrada la producción de consumo. Lamentablemente, para los dos sectores, pero especialmente para el de consumo interno, los costos de producción por ser un país dolarizado se incrementan. Cada vez los costos de los bienes, de los insumos para la producción son más caros. Y no hay cómo subir los precios de los productos para la canasta familiar. Eso hace que cada vez haya menos rentabilidad en la producción para los productores nacionales. Ese es un problema grave. Y cada vez, en lugar de incrementar tecnología, que los que pontifican dicen que hay que ser más eficientes, son eficientes los productores ecuatorianos. La ganadería de leche de la sierra y de la costa es de las más eficientes de Latinoamérica. La producción bananera es de las más eficientes del mundo. La producción camaronera, la producción de flores tiene altísima tecnología, lamentablemente con costos muy altos para todos y con precios limitados en el mercado internacional. Competir en exportaciones con países que pueden devaluar la moneda es competir en desventaja. Esa es la situación. Hay que tener políticas de Estado para apoyar al sector productivo, y más ahora que estamos en la pandemia, para apoyar al sector productivo a que pueda mantenerse en la producción y mantener las fuentes de trabajo. Correcto. Eso es un problema de política de Estado. Correcto. Dicho esto, hablando, haciendo un diagnóstico de lo que está pasando el día de hoy, Carlos Vallejo López, que nos acompaña en esta mañana, ha hecho un análisis de este momento político, cree que las cosas no van a cambiar en los 9 meses y un poco más que le restan de mandato del presidente Lenín Moreno. Ya entramos de lleno al tema electoral, ya se calientan motores, ya están las primeras definiciones. Tenemos 2 candidatos confirmados por sus respectivas organizaciones políticas, que son Gustavo Larrea y Guillermo Lasso. Álvaro Noboa también, pero depende de la decisión de su partido, digamos de si su partido le permiten participar o no, y depende de la propia decisión de él. Hubo un anuncio ayer de la Revolución Ciudadana, del binomio Andrés Arauz-Rafael Correa. Creo que Correa no va a poder ser candidato por varias consideraciones que las he comentado a lo largo de este espacio el día de hoy. ¿Cómo le ve usted la campaña que se avecina? ¿Cómo analiza lo que se viene a nivel preelectoral y electoral, Carlos Vallejo? Bueno, muchas gracias. Yo, sin querer convertirme en un analista político, ni mucho menos, veo algunos escenarios que hay que tomar en cuenta. El primer escenario está relacionado con la tendencia. No nos engañemos, esta va a ser una campaña de tendencias. La tendencia de derecha neoliberal para consolidar el poder económico y descuidar los sectores sociales, y una tendencia de centro-izquierda a la izquierda, izquierda considerada la práctica y la de café, que van a presentar 2 escenarios diferentes como tendencias. Es una lucha de tendencias. Y ubiquemos la primera tendencia, la tendencia de derecha. Ambos sectores van a estar fraccionados, indudable. La derecha va a estar fraccionada. Veo, más allá de que ya existan o no este momento candidatos, se ve ya y se vislumbra claramente 6, 7 candidatos de la derecha, de los cuales yo diría que 3, exagerando,
están con opción de acercarse a la segunda vuelta. En ese espacio ya está Guillermo Lasso de candidato, con alguna posición en las encuestas, y hay dos candidatos que se van a presentar, o un solo candidato de la tendencia fuerte, porque los pequeños están allí para mejorar el currículum, para tener una fotografía en la campaña. Para decir que fueron candidatos. O sea, la vanidad obnubila a las gentes, la vanidad obnubila, y eso es grave, porque divide tendencias, divide. Bien, hay dos candidatos. El candidato del Partido Social Cristiano, que es un partido fuerte de la derecha, líder de la derecha real, y Álvaro Noboa. ¿Qué decidirá Jaime Nebot? No para él. ¿Qué decidirá con su partido? Un candidato perdedor, yo veo de ninguna manera. Estará pensando, me parece a mí, en un candidato ganador, acercarse a la segunda vuelta. Un candidato que pueda impactar coyunturalmente en los sectores populares. Cansado como está el pueblo ecuatoriano, no hablo de las clases medias ni de las clases medias arribistas que quieren ser clase alta y participar de los poderes económicos, no, esas no cuentan a la final en la votación. Hablo de los sectores populares reales. No sé qué estén pensando. Pueden pensar en un empresario que ha creado empresa, que ha mantenido la fortuna, que puede dar fuentes de trabajo. ¿Se está refiriendo a Álvaro Noboa usted? Estoy pensando que Álvaro Noboa podría ser el candidato apoyado por el Partido Social Cristiano. Sé que están conversando, hasta la semana pasada sé que estaban conversando. Bueno, como yo estoy encerrado aquí en cuatro paredes de mi pequeño departamento, modesto, cómodo, pero no tengo mucho acceso, no tengo acceso mucho a este medio de comunicación de los, no recuerdo los nombres de las redes sociales. De los digitales, del Twitter. Esas no tengo, lamentablemente no tengo. A los 80 años uno intenta aprender eso y le entra por uno y deja y le sale por la otra, así que prefiero seguir ignorante en el tema. Ahí está entonces un panorama de la derecha. Si es así, si el socialcristianismo va con ese candidato, pueden acercarse mucho a la segunda vuelta. Miremos del otro sector, fraccionado también, pero yo ahí sí veo un solo sector, un solo partido, un solo movimiento, una sola persona, pongamos en términos personales, con posibilidades de liderar en la primera vuelta y estar con seguridad en la segunda vuelta, que es el candidato que ponga Correa. Yo coincido con usted, por lo que se ha visto durante todo este tiempo, que hay una obsesión en la derecha de eliminar a Correa. Y no es la primera vez que la derecha hace todos los esfuerzos por eliminar a un candidato que les pueda hacer sombra en una campaña electoral. Recordemos dos casos, sin que yo con esto quiera decir que ni hayan sido ni buenos candidatos ni buenos gobernantes. A don Assad Bucaram, que con seguridad iba a ser presidente de la República si lanzaba su candidatura, le eliminó la derecha a través de un mecanismo jurídico que dijeron que es hijo de extranjeros. Claro, y que no nació en el Ecuador. Que no es Bucaram, sino Cura Uber y no sé qué, y le eliminaron de la contienda electoral y le sacaron de candidato. Y no digo que hubiera sido buen o mal presidente, era un hombre honesto, hombre con criterio, sagaz, inteligente, pero le eliminaron, y le eliminaron así. Una segunda persona que fue eliminada así, y no digo que haya sido buen presidente, fue un fracaso si quiere usted, el señor Abdalá Bucaram, pero ciudadano como cualquier otro con derechos y podía ser candidato. Le eliminaron declarándole loco en una reforma en el Congreso Nacional y le eliminaron para que sea candidato.
Y no digo que haya sido buen presidente, fue un fracaso, pero tenía derecho a estar en una contienda electoral, como todo ecuatoriano. Y le eliminaron porque corrían riesgo también. Y hoy están en la desesperación de eliminar a Correa. Pero el candidato que ponga Correa, el candidato que ponga la Revolución Ciudadana, tiene, de acuerdo a las encuestas, de acuerdo a lo que se ve en los sectores populares, el que estará liderando la primera vuelta y con seguridad estará en la segunda vuelta. Ese es un primer escenario. Un segundo escenario es cómo se va a dar la campaña electoral. Hay un solo factor que va a jugar en la campaña. Todos contra Correa. Todos contra Correa. La derecha desesperadamente, y ya están desde hace 3 años, vienen luchando para eliminarle, y en la izquierda haciendo distancias para decirlo menos, pero es todos contra Correa. Ese es un escenario clarísimo en el que inclusive la derecha, que ha gobernado con el señor Lenín Moreno, va a hacer distancias y le van a culpar a Correa de haberle puesto en el gobierno al señor Moreno, a pesar de que ha estado los 3 años totalmente distanciado de Correa, luchando en contra de Correa, eliminándole a Correa, pero van a hacer motivo de campaña electoral culparle a Correa hasta de eso. Ese es un segundo escenario que se va a dar y que hay que estar mirando, porque será con obsesión. Ahora, mi pregunta es, ¿la obsesión contra Correa no estarán haciéndole una campaña electoral a favor? Porque el doctor Velasco Ibarra, que era sabio en política, tenía una frase clarísima. Él decía que de un político la prensa debe hablar hasta aunque sea mal, porque está presente, está vigente la figura, y le han mantenido vigente a durante 3 años, claro, durante más de 3 años no hemos hecho otra cosa que hablar de Correa. Y ahí estamos en los escenarios políticos que se vienen. Lo demás, tanto en la izquierda como en la derecha, el resto de candidatos, 8, 10 en cada tendencia, como dije, son pues nombres de respeto, pero sin ninguna opción, sin ninguna posibilidad. Mejorará el currículum vitae, mejorará la fotografía de su campaña, pero no llegarán a más. Correcto. Ingeniero, le pido 1 minuto porque se me acabó el tiempo. 1 minutito. El movimiento indígena. Lo que va a pasar con Yacu Pérez, que será proclamado, y el tema de Leonidas Issa y Jaime Vargas. En 1 minuto porque se me termina el tiempo. Tenga la gentileza. Perdón, Fabricio, perdón. Y perdón al movimiento indígena para el que yo guardo profundo respeto. Y ellos saben, porque si algo hice en mi vida anterior al ministerio, cuando era soldado que trabajaba en el campo como promotor agrario, es luchar por los sectores campesinos y los sectores populares. Participé en una positiva reforma agraria que cambió las estructuras sociales de este país. Conocí en el proyecto Coto Pilaló a Leonidas Issa, padre de Leonidas Issa actual, que era el secretario de la cooperativa Coto Pilaló y el tractorista cuando tenía 14 años. Era el único campesino que sabía leer y escribir en la zona de Coto Pilaló. Y le llegó a ser presidente de la CONAI. Lamentablemente, Pachacuti ha dividido a la CONAI y ha perdido, si es que no va a ser candidato, a Leonidas Issa, que sería un buen candidato porque representa al sector campesino indígena del centro sierra, en donde está concentrada la más alta población indígena. Han perdido esa posibilidad por pasiones políticas, por intereses y por vanidad. Pachacuti comete un error, pero pierden la posibilidad de estar presentes en una muy buena ubicación, sin llegar a la segunda vuelta tal vez, pero en una muy buena ubicación, por la primera vez lanzando candidato a la presidencia de la República. Es un movimiento de respeto y que creo que seguirá creciendo a futuro. Correcto. Ingeniero, ya habrá oportunidad, realmente me ha dado mucho gusto verlo, saludarlo y sobre todo notar que sigue lúcido como siempre. Yo lo conozco hace muchos años a Carlos Vallejo López por su condición de político, expresidente del Congreso, diputado de la República, con su valioso criterio el día de hoy. Ingeniero, gracias por el tiempo, que tenga buen día.
A usted, mi querido Fabricio, muchísimas gracias. Llame, pues llame. Ya por eso Yo, le llamé. como les digo, ya no estoy presente en la actividad. Yo ya a los 80 años dicen que estoy viejo. Yo lo que estoy es maduro. Viejos los caminos, decía un amigo. Pero a Dios gracias, con mi cabeza clara, lúcida, no he claudicado, vivo en mi tendencia, creo en la doctrina social de la Iglesia y no he evolucionado a la derecha, porque parece que irse a la derecha significa evolucionar. Yo, para bien o para mal, no he evolucionado, me mantengo en mi tendencia y creo firmemente en los cambios radicales que requiere este país para poder mantener una dolarización que le pesa a la economía nacional. No estoy diciendo que salgamos. Sí, pero usted ha sido crítico de eso. Muy especiales para mantener la dolarización. De acuerdo. Gracias al ingeniero Carlos Vallejo López, muy reconocido por la gentileza y por su aporte al debate público el día de hoy. Y yo suscribo sus palabras. La gente, el público, y pasa también en el ámbito del periodismo y del periodismo de opinión. La gente saluda la coherencia, aunque en el camino no se puede equivocar. Saluda la coherencia. Y también de los políticos tenemos que saludar la coherencia.